Bienvenidos a la serie Profetas Menores del Antiguo Testamento. Continuamos esta semana con el libro de Amós. Esta noche les voy a compartir la segunda parte de esta serie. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica y les agradezco a cada uno de ustedes que nos esté escuchando. Por favor, comparta esta enseñanza bíblica. Iniciamos con el tema de hoy. Antes de entrar en materia, quiero aclararles que no es mi interés estudiar capítulos completos con versículos individuales, pero sí es importante el estudiar un libro de la Biblia, repasar temas que se repiten a lo largo del libro y en otras escrituras, porque esos temas nos van a ayudar a comprender mejor la parte principal y algunos temas secundarios. Así lo hemos hecho con Oseas y Joel anteriormente. Así es que esta dinámica es la que vamos a estar usando durante toda esta serie para que usted pueda estar al tanto de cómo es que nosotros estudiamos y deseamos compartir esta serie sobre los profetas menores del Antiguo Testamento. Pues bien, el libro de Amós se caracteriza por su fuerte denuncia del reino del norte de Israel durante un tiempo en donde había mucha idolatría e incluso había una desviación de las costumbres. Había mucha prosperidad económica, eso sí. Sin embargo, el pueblo había dejado los mandamientos del Señor e incluso los líderes religiosos se habían apartado de la fe verdadera, de manera que estaban ante una crisis nacional, ya que, tal como lo dijo el profeta Amós, había una corrupción generalizada. Y sin embargo, como ha sucedido en la historia de Israel, como pueblo escogido por Dios, siempre había un remanente fiel que luchaba en medio de las adversidades. Las clases altas lamentablemente oprimían a los más pobres y entonces se daba una gran desigualdad. Y con este panorama general es que se desarrolla este interesante libro. Por ejemplo, los capítulos 1 y 2 describen los juicios de Dios sobre las naciones vecinas de Israel por los pecados cometidos, un asunto que vamos a analizar en esta serie en esta noche. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Amós capítulo 1, versos 1 al 2. Siempre leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. En el pueblo de Tecoa vivía un ganadero llamado Amós, que comunicó a los israelitas varios mensajes de parte de Dios. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, cuando Osías era rey de Judá y Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Estos fueron los mensajes de Amós. Es interesante que si profundizamos un poquito más, vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que Amós no era simplemente un pastor de ovejas. Aquí se usa una palabra hebrea para designar a un propietario o un criador de rebaños. Esto nos dice que Amós gozaba de una buena situación económica antes de ser llamado por Dios para ejercer el ministerio profético. Así lo declara él mismo en el mismo libro, en el capítulo 7, el verso 14. Yo le respondí, pues fíjate que no soy ningún profeta, ni tampoco mi padre lo fue. Me gano la vida cuidando ganado y cosechando higos silvestres. En palabras de él, dijo, detrás del ganado fui escogido por Dios para el cumplimiento de una misión especial. Sin embargo, con el panorama general que les comenté hace un rato, no dudamos que sería una misión bastante difícil porque debía llevar mensajes de Dios a naciones vecinas e incluso a Israel y Judá, pero estos mensajes eran de juicio, tal como los profetas antiguos que acostumbraban denunciar el pecado, corregir la conducta del pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Por esa razón, los profetas no gozaban de mucha popularidad, muchas veces eran mal entendidos, eran rechazados, incluso perseguidos, y es la misma conducta que hoy día encontramos en nuestra sociedad moderna. Incrédulos que no quieren cambiar y hasta creyentes que no desean abandonar el pecado y la religión. De manera que el panorama del siglo
octavo antes de Cristo, en el que se escribió este libro, pues se repite lamentablemente aún en nuestros días. Y el texto habla de Israel, es para referirse básicamente a a las tribus de Israel, que recordemos después de la muerte de Salomón, se rebelaron contra Judá y formaron el reino del norte. Y aunque Amós procedía de Judá, debía anunciar su mensaje en otro lugar, que era el reino de Israel. Hay una cita bíblica que quiero compartirles, mis amados hermanos, porque retrata cómo fue que Israel se dividió en dos y está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12 y el verso 12 hasta el 19, porque nos da un panorama claro de cómo Israel fue desviándose poco a poco los mandamientos del Señor y fue sufriendo lamentablemente terribles consecuencias. Y por otro lado, debemos agregar también que hubo un cumplimiento de unas profecías bíblicas acerca de Israel y de las naciones paganas. El texto dice, después de 3 días, Jeroboam y los hombres de las tribus del norte fueron a ver de nuevo a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza, no hizo caso a los consejeros, sino a los muchachos y les dijo, mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo lo haré con látigos de puntas de hierro. Así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió, y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que le había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus de su reino y se las daría a él. Verso 16. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron, no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboán reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego Roboán envió a Dorán, el encargado del trabajo obligatorio, a hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboán subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Así fue como las tribus del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reinara sobre ellas. Y así fue hasta el día en que esto se escribió. De manera que es lamentable saber cómo entre propios hermanos israelitas se trataban así. Roboán, hijo de Salomón, se había desviado de la fe verdadera y actuaba con dureza y crueldad contra su mismo pueblo. Esto por seguir el consejo de sus sucesores más jóvenes, en vez de escuchar y obedecer lo que los ancianos habían propuesto, que si se trataba bien al pueblo, ellos le iban a corresponder. Pero además, como lo dice el verso 15 de esta lectura, y según lo había profetizado Ahías, que a la descendencia de Salomón se le iba a quitar 10 tribus. Entonces notamos, amados hermanos, que este no era un asunto nuevo, ya se venía arrastrando desde mucho antes. Siguiendo con la lectura de Amós 1, se mencionan varios juicios sobre las naciones. Por ejemplo, Damasco, al que Amós le dice que por 3 pecados y por el cuarto no revocaré el castigo, dando a entender, según los oráculos proféticos, que la maldad había llegado al colmo. La descendencia, los palacios, los moradores, los gobernadores y hasta parte del pueblo eh, iba a ser llevado cautivo. Gaza es otra de las naciones que será castigada por su maldad porque llevó cautivos. Sus muros, sus palacios, sus gobernantes y sus moradores serán destruidos también. Tiro, Edom, Amón y Moab son otros pueblos que recibirán el pago por sus malas acciones. Pero el asunto no se detiene allí. También la justicia de Dios actuará contra Judá. Amós 2, del 4 al 5, nos describe el juicio contra ellos. El Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Judá, han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. Rechazaron mis enseñanzas y no quisieron obedecerlas. Prefirieron adorar a los dioses falsos que antes adoraron sus antepasados. Por eso les prenderé fuego a las ciudades de Judá y dejaré
hechos cenizas los palacios de Jerusalén. Nosotros pudiéramos pensar que Dios podría pasar por alto la maldad de su pueblo, incluso pensar que seríamos tratados con ciertas preferencias por ser el pueblo de Dios. Lo que sucede es que estamos ante un Dios santo, justo, que no tolera el pecado de absolutamente nadie. Y este mismo principio se deja ver en el Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pedro menciona que el juicio de Dios empieza por su casa. Vamos a leerlo como referencia solamente porque me parece que es bastante claro. Primera carta de Pedro 4:17 nos dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces Dios, a través del profeta Amós, le reprocha la desobediencia, la maldad, la idolatría, la violencia, y prometió destruir con fuego las ciudades de Judá. Pero el juicio no termina allí, sino que también Israel será juzgada. Amós 2:6 al 16 nos describe los pecados cometidos y cómo el juicio de Dios no se hace esperar. Inevitablemente vendrá sobre Israel. Los versos 6 al 8 de este capítulo 2 nos describe con crudeza, al colmo, al que llegaron los habitantes de Israel, y es donde entendemos más claramente por qué se encendió la ira del Señor contra ellos. Dice el texto así: el Dios de Israel ha dicho, ustedes, pueblo de Israel, han llegado al colmo de la maldad, por eso no los perdonaré. A la gente humilde y honrada la venden como esclava por unas cuantas monedas y hasta por un par de zapatos. A los pobres los humillan, los arrastran por el suelo y son injustos con ellos. Los padres y los hijos me ofenden al tener relaciones sexuales con una misma mujer. Se acuestan con ella junto a cualquier altar, se acuestan sobre la ropa que algún pobre les dejó como garantía de pago. Con el dinero de multas injustas compran vino y se emborrachan en el templo de su Dios. Dios con minúscula, hablando de la idolatría de el pueblo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, a leer con atención esta descripción del profeta acerca de los pecados cometidos por Israel, no nos cabe duda de que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, pero que tentar al Señor de esta manera tan voluntaria, tan consciente y tan rebelde, por supuesto no podría quedar sin castigo. Entonces, es claro que hubo un descenso moral increíble que no se esperaría incluso de incrédulos, porque hubo inmoralidad sexual y hubo corrupción del culto al Señor. De manera que una tarea bastante difícil para el profeta Amós, llevar un mensaje de juicio sobre el pecado en contra de naciones vecinas y en contra del mismo pueblo de Israel y Judá. Y para concluir esta segunda parte de esta serie, debemos reflexionar esta semana sobre la naturaleza de Dios, que es perfecta, que es amorosa, que es fiel y perdonadora, pero al mismo tiempo es santa y es justa. No debemos olvidar eso, mis amados hermanos. Él nunca tomará por inocente al culpable, ni viceversa, pues sus caminos son, y juicios son perfectos y también son justos. De manera que si Dios no perdonó a su propio pueblo escogido, tampoco lo hará con nosotros si persistimos en pecar. De manera que cuando su palabra, su espíritu o su mensaje a través de otra persona nos corrija, no dudemos en obedecer porque está en juego nuestra eternidad, nuestra salvación. Es un llamado a que seamos humildes, que busquemos el arrepentimiento y que permanezcamos firmes obedeciendo las enseñanzas de nuestro Señor. Espero de corazón que esta serie nos ayude a reflexionar y a tomar las decisiones correctas que nos impulsen a renovar nuestro compromiso con Dios, con su palabra y también con los demás. Gracias a todos por escucharnos. Que Dios les bendiga. Les espero el próximo lunes al ser las 7 de la noche, hora de Centroamérica, para continuar, si Dios lo permite, con la serie Los profetas menores del Antiguo Testamento.
y específicamente con el estudio del libro de Amós en su tercera parte. Gracias a todos. Se despide el pastor Sergio López desde Costa Rica. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Quiero ser luz en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor, mas entiendo bien que necesito que cambies tanto en mi interior. Traigo mi vida a tu presencia y a ti me rindo en oración. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea viva en mi vida al andar. Un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.